tardes, estimados estudiantes. A continuación, les voy a describir una guía de cómo se hace la actividad número 2 que deben entregar a más tardar el 18 de mayo. Esta actividad está relacionada con el diseño de planes de muestreo. ¿Qué vamos a lograr? Aplicar todos los conocimientos adquiridos de plan de muestreo que vimos en clase. ¿Cómo lo vamos a lograr? Consultando diferentes fuentes de información. La fuente de información a consultar están en el aula y son el documento del códex que está disponible en el aula. El libro de Departamento de Defensa está en inglés, vale la pena leerlo porque este documento es muy robusto, muy completo y le da a uno una claridad inmensa acerca de lo que es un plan de muestreo enfocado en riesgo. El libro 8 de la ICMSF, que fue la charla que tuvimos ayer con Jaime. Todos esos son los inputs o la documentación que se requiere estudiar para poder proceder a desarrollar la actividad. Recordemos que el tema de muestreo útil que vimos el día de ayer está relacionado con tomar varias muestras de ciertos microorganismos relevantes en oposición al muestreo tradicional donde se toma una muestra y se corren 7 análisis. Vimos el libro 8, o por lo menos toda la clase de ayer estuvo enfocada en el contenido del libro número 8 de la ICMSF, donde uno de los temas que se abordan es los planes de muestreo con diferente grado de riesgo. Entonces aquí hay un elemento principal que es el enfoque en riesgo y tenemos esta información que nos permite ver, dependiendo del tipo de microorganismo que vayamos a identificar en nuestro plan de muestreo, qué tipo de severidad tiene y combinándolo con la probabilidad de ocurrencia, vamos a tener una matriz de riesgo o un criterio de riesgo que nos va a permitir ver si el microorganismo que vamos a trabajar es de riesgo grave para la salud, estilo una salmonela para Tifi o Tifimurium, si es un patógeno de riesgo moderado, si es un patógeno de riesgo moderado directo o si son indicadores de higiene o de vida útil y alteración. Entonces, cuando ustedes elijan su producto, van a tener que hacer el ejercicio de evaluación de riesgo para identificar en su etapa de proceso qué tipo de microorganismo puede aparecer y según esta categoría de riesgo, si es grave, si es mediano o es de bajo riesgo. Acordémonos combinando un criterio de severidad con probabilidad de ocurrencia, tal y como lo hace uno en un análisis de peligros de hazard, solo que aquí estamos enfocados en la verificación y en la definición de criterios de riesgo para priorizar el muestreo. Aquí tenemos los ejemplos del libro 8, que como veíamos ayer describe los productos en 18 categorías y veíamos el ejemplo de la carne cruda donde nos habla de los puntos de muestreo. Aquí tenemos el flujograma de proceso y en cada punto de muestreo se define si es de importancia baja, media o alta y con base en los criterios del muestreo útil se da una explicación del por qué esta clasificación. Esto se lleva a cabo en todas las etapas del proceso. Por ejemplo, para un caso de productos cárnicos cocidos, desde la producción primaria pasando por todo el proceso, vemos que aquí, para este producto, no se toma ninguna muestra en materias primas. En proceso se toma solamente una muestra para listeria, una para recuento total. En ambiente, acordémonos que ambientes son superficies, recuento total y listeria especie. En producto terminado solo E. coli y en vida útil solo listeria. Esto es un plan de muestreo útil, es decir, no estoy analizando en cada etapa del proceso
7 microorganismos, sino desde un criterio de priorización. En cada etapa del proceso estoy viendo qué microorganismo es relevante evaluar. El libro o el artículo que está en el aula, que les pido lo revisen porque van a aprender muchísimo de este documento y les va a dar las bases para poder construir su plan de muestreo útil que corresponde a la actividad número 2. Aquí tenemos otros productos incluidos en el libro 8 y en qué consiste la actividad. Entonces la actividad ustedes van a hacer en un documento de Word, van a decir cuál es el objeto de su plan de muestreo, para el cual tienen que elegir una línea de producción. Puede ser una línea de producción donde trabaje alguno de los integrantes del equipo, pues para aprovechar que este trabajo no solamente sirva de tarea para la especialización, sino que les sirva de base para su trabajo en alguna empresa. Definen el objeto, el alcance, hacen una descripción del proceso a través de un diagrama de flujo, diligencian el formato sugerido de plan de muestreo, diligencian el formato de límites microbiológicos y incluyen todas las referencias que habrán sido citadas en puntos anteriores. Entonces, ¿qué nos va a servir para hacer ese trabajo? Como veíamos, esta tabla nos va a definir los criterios de severidad o gravedad del microorganismo y ya ustedes tendrán que evaluar la probabilidad para identificar si es de alto, mediano o bajo riesgo. Van a hacer su diagrama de flujo y en su diagrama de flujo, como pueden ver, aparecen unos criterios, donde C es posible contaminación, G es posible crecimiento, K es una etapa de destrucción, S es el muestreo recomendado. Y ustedes van a evaluar su proceso y van a decir, ya, yo aquí en ingredientes voy a tomar un muestreo, aquí en procesamiento voy a incluir actividades donde pueda haber una posible contaminación, por ejemplo, o está incluida una etapa de destrucción, etcétera. No voy a hacer nada en congelación, nada en almacenamiento, nada en distribución, nada en producto terminado. Sí, en la etapa de empaque voy a hacer mi plan de muestreo por que ahí puede haber una contaminación después de que se ha llevado a cabo un proceso térmico. Luego paso a diligenciar mi formato sugerido para plan de muestreo, que va a incluir los puntos de muestreo que evalué en el diagrama de flujo. Voy a describir el propósito, el nivel de riesgo que me dio, si es alto, medio o bajo, cuál fue el microorganismo de interés, listeria, salmonella, campylobacter, por ejemplo, con qué frecuencia lo voy a muestrear, qué técnica analítica voy a usar y si tengo la referencia, por ejemplo, de norma ISO para esa técnica analítica mucho mejor. Si decidí irme con microorganismos de recuento, cuál es la normativa, o si me fui con un patógeno, entonces pues ahí solamente voy a tener un M minúscula. Y si voy a usar por alguna razón la técnica de ATP, entonces escribir cuáles serían las unidades de luminiscencia asociada. Finalmente voy a diligenciar el formato de límites microbiológicos. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar los microorganismos que elegí, voy a hablar del límite microbiológico, si es rutinario o no rutinario, la acción recomendada en caso de que se exceda el límite y los comentarios.